Este cuento es de Federico Falco y se llama Un hombre feliz. En 1985 el Banco Social, gracias a 2 ejercicios contables cerrados positivamente, entró en un pequeño oasis de bonanza que le permitió abrir nuevas sucursales y tomar numerosos empleados a lo largo y a lo ancho del país. Una de las sucursales fue inaugurada en un pequeño pueblo de llanura llamado Cabrera, justo frente a la plaza, en diagonal a la iglesia sobre el bulevar. 5 peritos mercantiles se contrataron entre la población local y como gerente llevaron a un rosarino gordo de apellido Luque. El gordo Luque tenía una esposa y 3 hijos, Joaquín Luque, que estaba en tercer año del secundario, Martín Luque en el primero y Valentín Luque todavía en jardín de infantes. La señora del gordo Luque se llamaba Gladys y rápidamente se integró a la comunidad uniéndose a las damas parroquiales y más tarde organizando y dictando ella misma en la Casa de la Cultura unos cursos de ikebana que supieron tener mucho éxito y que irradiaron el equilibrio en los arreglos florales a todos los livings del pueblo y también a todos sus panteones. Joaquín Luque, el hijo más grande del gordo, resultó ser un chico ensimismado, poco sociable, bastante soñador. Caminaba por las calles de tierra sin prestar mayor atención a nadie y con la cabeza puesta en otra parte. El resto de su familia, sus padres y sus 2 hermanos, habían demostrado excelentes condiciones para la vida social, y en pocos días ya se los podía tomar como cabrerenses de años. Pero Joaquín no, atravesaba al llegar justo por esa etapa en que los adolescentes se fascinan con lo oscuro y lo trágico, por lo que a sus caminatas solitarias había sumado frecuentes excursiones al cementerio para pasar horas infinitas sentado sobre la tumba de una de las hijas de los Márquez, que había muerto tuberculosa y joven, y a la que él imaginaba como una doncella ataviada con camisones blancos, pequeños senos turgentes nunca acariciados y una dulce sonrisa comprensiva. El idilio con la muerta terminó cuando la señora de Márquez, horrorizada al encontrarse sábado a sábado al badulaque acampando sobre los mármoles que ella iba a pulir, dio aviso a su marido y éste enfrentó al chico látigo en mano. Sin embargo, la serie de largos poemas y malogrados sonetos que Joaquín le había dedicado a su princesita de las Pampas, ferozmente raptada por la muerte, sobrevivieron poco tiempo más hasta que al hablar con algunos de sus compañeros de curso, se enteró de que la hija de los Márquez había sido, antes de morir, una niña más bien rolliza, olfa, bastante mal hablada. Entonces sí rompió Joaquín aquellos escritos y siguió adelante con su vida. Con el tiempo Joaquín logró hacerse de 2 amigos, Batallón Becario y Fito Pinta Pugliese. Batallón provenía de una de las familias tradicionales del pueblo. Tenía un bisabuelo, un abuelo y un padre intendente, siempre por el Partido Radical, y una buena dosis de exigencia para no defraudar las expectativas del clan, de lo que lo había transformado en un muchacho raquítico, ajado y miedoso de cuanto lo rodeaba. Fito Pinta, en cambio, hubiera sido un chico completamente normal, de no ser por un sábado a la noche, 8 años atrás, cuando a su abuelo Pugliese se le ocurrió antojarse de empanadas y no cejó hasta lograr que la madre de Fito, insultando por lo bajo a su caprichoso suegro, armara una 12 y media y pusiera la grasa a calentar. Cuando las empanadas estaban a punto de ser freídas, Fito Pinta entró corriendo en la cocina anunciando un gol por él mismo anotado en el encarnizado partido que había tenido lugar en el potrero de la esquina y en el que su equipo acababa de vencer, y en medio de la exclamación familiar ante tamaño logro, en un gesto triunfal, Fito alzó los brazos, enganchó el asa de la sartén y se bañó a sí mismo con grasa hirviente. Una larga y continua cicatriz lo vistió a partir de entonces, desde la cabeza a las rodillas, convirtiendo su piel en un empastado lienzo cubierto de óleo monocromo y mal distribuido, con isletas de tanto en tanto, los ojos, las tetillas, una axila, interrumpiendo el mar de células muertas.
A esas cicatrices superficiales Fito debió sumar desde entonces el repudio y asco popular que minaron de llagas también su hasta entonces simple y feliz mundo interior. Esos eran, en fin, los dos amigos de Joaquín, un trío particular que, sin embargo, y a instancias del recién llegado, encontró un lugar de resistencia en medio de las pampas y las risas pueblerinas: la literatura. Pronto los tres vistieron largos sobretodos negros, incluso en verano, dejaron de bañarse y llenaron sus bolsillos con las residencias en tierra nerudianas o los montevideanos de Mario Benedetti, se hicieron poetas y por lo tanto se sintieron incomprendidos. Eso fue lo que les valió el amor de Ana María Somale, la hija de la viuda Somale. Lo que comenzó como admiración a la distancia enseguida se convirtió en apasionada defensa, y al poco tiempo en descarada entrega. De los tres eligió para su iniciación a Joaquín. Lo arrastró una siesta de enero, sin que Fito ni Batallón se enteraran, a su tranquila cama pueblerina. Ninguno de los dos supo muy bien qué hacer. A él le sorprendió la humedad de ella, y a ella la timidez de él, y sin embargo, de ese acto apresurado, culposo y poco o mal logrado, quedaron huellas que a los 4 meses ya eran bien visibles, pisadas. Sí, el embarazo significó el fin de la amistad. Sintiéndose traicionados, Fito y Batallón se alejaron del futuro padre y también de los largos sobretodos y los malos versos con errores de ortografía. Fito se hizo verdulero, Batallón consiguió que su progenitor le pagara unas vacaciones para recorrer la Florida, conoció a un musculoso y tostado maricón de Miami Beach, al que deslumbró con sus historias de Far West inventadas y argentinas, se emparejó con él y recorren desde entonces el Golfo de México a bordo de un crucero para jubilados de Queens y New Jersey, que pasan horas en el salón de las máquinas tragamonedas y los escuchan cantar malos covers de cantautores tropicales. En el pueblo nunca más se volvió a mencionar su nombre. Joaquín, mientras tanto, sufrió un par de azotes que le propinó la mano pesada del gordo Luque y 2 cachetadas certeras de la madre de Ana María. La viuda de Somale y el gerente del Banco Social decidieron que la criatura debía nacer, y que no servía de nada obligar a los chicos a casarse, que Joaquín reconocería y daría apellido a su hijo, y que comenzaría a trabajar para pasarle a los Somale una manutención semanal. Desde el día siguiente Joaquín vistió camisa celeste y corbata a rayas y pasó a formar parte del plantel de contratados del Banco Social sucursal Cabrera. Antes de un mes tuvo un intento de suicidio, pero fracasó sin que nadie se enterara. A los 2 meses se dejó atropellar por un camión cargado de novillos holando argentinos sin conseguir más que 2 costillas fisuradas y la quebradura de un brazo. 2 semanas antes de que naciera el bebé, tomó veneno para ratas, por lo que él y Ana María estuvieron internados en camas contiguas de la Clínica Mayo la noche en que por fin fue padre, aunque los 2 jóvenes hacía rato que ya no se hablaban más que para ladrarse. Ver esa pequeñez rosada que Ana María le tendió por un instante sumió a Joaquín en una desesperación mayor a la que ya lo rodeaba. Esa misma madrugada huyó de la clínica y del pueblo. Un hijo era demasiada carga para él. Se fue en busca de un lugar lejano, donde nadie lo conociera y donde pudiera olvidar. Ermitaño recolectó semillas del bosque, armó pulseras y collares que vendió a los turistas y sobrevivió en la más terrible soledad. Durmió a la vera de caminos, conoció el hambre, la desolación, la desidia, se unió a una banda de hippies posmodernos que viajaban al norte en busca de una poderosa droga que 2 indios bolivianos comercializaban en la frontera y que nunca llegaron a saber si era mito, habladuría o realidad. Se perdió en los basurales de una ciudad inmensa. Vivió días enteros sin recordar cuál era su nombre ni por qué portaba un ramo de lirios mustios entre las manos. Pidió limosna,
Actuó como guitarrista en un grupo de samba, con ellos ganó algo de dinero y de autoestima. Fue entonces cuando su padre, el Gordo Luque, murió. 2 consecutivos ataques al corazón un sábado a la noche después de un asado con los muchachos del taller mecánico dieron cuenta de él. Lo encontraron cubierto de escarcha la mañana siguiente, tirado en una de las veredas de la plaza, por la que volvía seguramente caminando plácido y ahito a su hogar. Avisaron a la policía y ésta se empeñó, pero no logró ubicar a Joaquín hasta mucho después del entierro. Igual él volvió a Cabrera con barba larga y un perro flaco y lleno de garrapatas que en principio no le dejaron subir al colectivo y por el que tuvo que pagar un pasaje extra y resignarse a no comer hasta llegar de regreso a la casa paterna, pues el dinero que su madre le había girado era escaso. El perro se llamaba Cachilo, lo había encontrado en las cercanías de Tartagal. Ambos se instalaron en su antigua habitación de adolescente y Joaquín ayudó a su madre a llenar estética y orientalmente los búcaros del panteón con 2 calas erguidas y una rama pelada y puntiaguda de retama, y se quedó solo y en silencio cuando su madre se retiró para darte un poco de intimidad, y lo dejó sentado en medio del panteón, oloroso a humedad y a drenaje, frente al cajón de su padre y con Cachilo durmiendo a su lado al pie de la silla. Joaquín rezó, o hizo como que rezó, y se volvió caminando despacio por las soleadas calles del pueblo, escoltado por el perro, que de tanto en tanto se entretenía correteando algunas gallinas o olfateando perras a las que todavía le faltaban semanas para entrar en celo. Esa noche golpearon a la puerta de su habitación y la voz suave de su madre anunció que lo buscaban. Ana María estaba más vieja y vestía como cualquiera de las señoras que asistían a los cursos de ikebana de la Casa de la Cultura. De su mano colgaba un chico pálido y peinado con fruición que miraba todo con ojos grandes. «Se llama Oscar y tiene 6 años», dijo Ana María. Y Joaquín dijo: «Hola, Oscar». «Hola, papá», respondió el chico. Ana María se había casado y había sido madre 2 veces más. Su esposo tenía una venta de semillas y agroquímicos y parecían felices. Le mostraron fotografías de unas vacaciones en el mar y de cada uno de los cumpleaños del pequeño Oscar. Los banderines y la decoración de la torta se repetían en la de 1 y en la de 2 años, pero a partir de la de 3 eran cada vez más lindos y más costosos. Una noche, Ana María y su esposo lo invitaron a cenar. El esposo de Ana María se llamaba José Manuel y era ese tipo de hombres que irradian vitalidad por los poros, que juegan al pádel todos los fines de semana y que se saben inmensamente felices y lo demuestran. A pesar de eso, a Joaquín le cayó bien, y mientras se hacía el pollo al horno, mientras eso se cocinaba, charlaron largo rato sobre el precio del maíz y el control de la isoca. Ana María los miraba desde la ventana de la cocina y el pequeño Oscar jugaba con sus hermanos a tirarle la cola a Cachilo. Joaquín pasó unos días en Cabrera, se volvió a marchar convencido de que su hijo estaba sano, tenía inteligencia y no padecía problemas mayores. Con la plata de la herencia construyó una serie de cabañas perdidas en las sierras de Calamuchita y decidió organizar definitivamente su vida. El negocio funcionaba. Los turistas llegaban desesperados de las grandes ciudades buscando paz, tranquilidad y silencio. Joaquín amasaba todos los días pan casero, se los vendía, hacía grandes holladas de dulce y se aseguraba de que los pájaros poblaran los pinares que rodeaban las cabañas y de que Cachilo no ladrara. No hablaba mucho, atendía a la gente, cobraba lo justo. Poco a poco fue juntando dinero, construyendo más cabañas y reinando sobre ellas como un padre anciano reina sobre su tribu. Los atardeceres solían encontrarlo sentado sobre un peñasco, el perro dormido a su lado, la vista sobrevolando los 7 tejados rojos que eran todo su capital, las manos ocupadas en tallar un pequeño pedazo de madera y desde alguna de las cabañas ese humo tenue de carbón mal quemado que subía por entre los pinos y el olor a asado lo envolvía y lo acariciaba llenándole los pulmones. Oscar crecía sano, le escribía 1 o 2 cartas por mes y le contaba sus cosas,
Iba al secundario, amaba a una chica, leía a Neruda y a Benedetti, no le gustaba jugar al fútbol. El verano se aproximaba, y para una de las cabañas Joaquín no había encontrado todavía inquilinos. Pensó entonces en que no sería mala idea invitar a José Manuel y a Ana María a pasar unos días en las sierras. Oscar vendría con ellos y también sus dos hermanos. Todos estaban dispuestos a disfrutar unas felices vacaciones. Llegarían el sábado al mediodía, Joaquín los esperaría con el almuerzo en la mesa. Salieron de Cabrera temprano con el baúl del auto y el portaequipajes cargado de valijas. José Manuel manejaba y Ana María a su lado cebaba mates mientras los tres chicos dormían en el asiento de atrás. Ana María escuchaba las radios de los diferentes pueblos. Cuando la frecuencia se perdía, buscaba en el dial otra radio. En la ruta había poco tránsito y la mañana aparecía gloriosa. De pronto vieron el auto que iba delante de ellos detenerse en la banquina. José Manuel disminuyó la velocidad y cuando pasaban junto a él, el auto explotó y se convirtió en una gran bola de fuego. Un hombre salió corriendo del auto, sus ropas también dominadas por las llamas, atravesó la ruta agitando los brazos, obnubilado por el fulgor y la sorpresa, y sin atinar a frenar, José Manuel lo atropelló. Sintieron cómo el cuerpo del hombre rozaba la panza del auto y hacía un ruido sordo. El cuerpo pasó bajo las ruedas y los chicos en el asiento trasero despertaron por el salto brusco. José Manuel frenó 20 metros más allá. Todos se bajaron, corrieron junto al hombre en llamas. Hacía calor, el hombre estaba inmóvil. En la banquina el auto seguía ardiendo. Los vidrios de las ventanillas estallaron y por unos segundos oyeron en el interior el llanto de un bebé. Después se hizo silencio en medio del campo celeste y solo se oyó el croar de unos sapos en los charcos cercanos al alambrado y el crepitar del fuego que se apagaba. El hombre muerto resultó ser un pastor protestante que había emigrado de Norteamérica a principios de los 90 y se había hecho cargo de los feligreses de su religión en la Argentina. Viajaba frecuentemente por las rutas de todo el país y por lo que se sabía no tenía esposas ni hijos. El bebé carbonizado fue una intriga durante algunos días, hasta que supieron de dos alpinistas de Iowa que, dispuestos a ascender a la Concagua, confiaron su pequeño hijo al sacerdote y que no se enteraron de la tragedia hasta su descenso de las cumbres heladas una semana después. José Manuel fue en principio encontrado culpable y pasó unos días en la cárcel, pero su abogado logró justificar la sorpresa y el resto de la familia atestiguó la falta de dolo. Ana María tuvo una crisis nerviosa de la que ya no se recuperó mucho tiempo. En la sierra, Joaquín, que los había esperado toda la mañana, supuso que algo malo habría pasado. Sin embargo, ocupado en atender a los turistas que poblaban las otras cabañas, nada pudo hacer ni averiguar. Días después, Oscar le escribió una carta contando lo sucedido y también creyó entender Joaquín culpándolo de haberlos puesto en tal encrucijada. Si nunca nos hubieras invitado, decía la carta. También decía que había decidido estudiar medicina, que se mudaría a Buenos Aires, que ya no creía posible viajar a verlo y que no sabía si le volvería a escribir, que no se preocupara y que no tratara de buscarlo. Las tardes de Joaquín entonces fueron ocupadas por un solo pensamiento. Si nunca los hubiera invitado, si nunca hubiera huido, si nunca se hubiera acostado con Ana María, si nunca se hubiera mudado a Cabrera, si el Banco Social no hubiera abierto esa sucursal. Enloquecía ya en su desesperación cuando una turista alemana de paso se apiadó de él, le cortó el pelo, le afeitó su barba, lavó sus pies, le permitió llorar sobre sus hombros, lo desnudó en la noche y le enseñó a hacer el amor a la manera en que lo hacen las alemanas, un poco bruscamente pero lento y lleno de afecto, como una gran madre o una institutriz comprensiva que lava y cura las heridas. Se casaron, tuvieron una hija hermosa a la que llamaron Luz. Cachilo murió tiempo después. En algún momento, cuando la conmoción pasó y las revelaciones de la pira funeraria del pastor protestante y su ahijado eran un recuerdo ya calmo y lejano, Oscar retomó la costumbre de escribir a su padre
y dio noticias de su vida. Estudiaba medicina, haría la especialización en psiquiatría, tenía una novia artista que pintaba obsesivamente su retrato. Las cartas llegaban todos los meses, primero lacónicas y cuidadosas. Después, cuando ya la corriente de cariño entre padre e hijo se había reencauzado, mucho más largas, con letras dibujadas por lapiceras de diferentes colores y a veces incluyendo fotografías o postales o recortes de diarios y revistas. Joaquín las leía sentado en su banco de madera, pasando lentamente las hojas y deteniéndose en los puntos y aparte para posar la vista en el pinar, las cabañas y la pequeña luz jugando en el bosque. Junto a él, su esposa alemana pelaba chauchas o descarozaba ciruelas para hacer dulce. Joaquín miraba entonces hacia atrás en su vida y recordaba. Todo tenía ahora sentido. Estaba en paz. Era un hombre feliz. Este cuento se llama justamente Un hombre feliz y pertenece a Federico Falco.